Muy buenas tardes, amigas y amigos que nos visitan y que nos siguen en este Ventanas a la Política Internacional, a nombre de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y de la revista Relato, revista de comunicación política. Les damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar del Mundial. Hemos denominado a esta mesa Fútbol y Política en vísperas del Mundial. Un mundial que algunos ya han calificado como mundial de la vergüenza en algunos países y desde algunos movimientos, y que ha suscitado mucha polémica. Polémicas, escándalos, cuestionamientos sobre cómo se gestó, por ejemplo, la sede, o cómo se compró, incluso se dice, la sede por parte de esta multimillonaria familia que controla la economía y el gobierno de ese pequeño país, asentado sobre grandes reservas de gas y petróleo, que es Qatar. Polémicas sobre la muerte de miles de personas trabajadoras que han participado en la construcción de la infraestructura necesaria para el desarrollo de este gran evento deportivo mundial como es la Copa Mundial de Fútbol. Polémicas, discusiones, controversias sobre el tema de los derechos humanos, no solo evidenciadas en las condiciones laborales de todas las personas que participaron en la construcción de esta infraestructura, sino en general en este país, donde algunos sectores ni siquiera se les reconoce derechos humanos, o estamos muy distantes, o está muy distantes la convivencia y la vida política y social del paradigma de los derechos humanos, particularmente relevante en el caso de las mujeres. Un mundial que tendrá lugar en un contexto de múltiples crisis económicas, sociales, culturales, geopolíticas, a nivel global, a nivel regional e incluso al interior de cada país, en un contexto de guerra incluso, ¿verdad? Con una gran cantidad de situaciones que nos llaman a la reflexión. Un mundial que tiene lugar en un contexto de un mundo cada vez más desigual, donde hemos llegado recientemente a 8.000 millones de personas, y que moverá este mundial sin duda una gran cantidad de dinero y de recursos, muy probablemente en la lógica del mercado actual, que es más la lógica de la acumulación que la lógica de la distribución. Ahora bien, a pesar de ese lado oscuro, polémico, controversial que tiene este evento, sin duda será un acontecimiento que tendrá la atención de miles de millones de personas en el mundo, como ningún otro evento deportivo, y que de alguna u otra manera toca una gran cantidad de fibras emocionales, identitarias, culturales, de la gente, más allá del manejo corporativo, mediático o de la FIFA. Finalmente hay un involucramiento de las personas y los pueblos también en un acontecimiento como este. El fútbol es un gran negocio de pocos, pero se asienta, alimenta y reproduce una cultura de masas, de miles de millones de personas aficionadas y practicantes del fútbol. Su fuerte arraigo en la gente y en los pueblos, así como el uso que hacen gobernantes, medios de comunicación, corporaciones transnacionales y nacionales para sus negocios, consideramos que es elemento suficiente para pensarlo también desde el punto de vista de lo político y de la relación entre un evento como este y la política. Y tenemos hoy el gusto de contar con un panel de lujo, a quienes doy la bienvenida: a Sebastián Cittadini, periodista uruguayo, escritor y periodista deportivo. Así que bienvenido, Sebastián. Bueno, buenas tardes, Gerardo. Es un gran gusto estar
acá compartiendo esta instancia con ustedes en la Universidad de Costa Rica, tanto con los compañeros como con la gente que está del otro lado. Así que, bueno, es muy interesante poder poner estos temas ya en las vísperas del Mundial, ¿no? Todo lo que un poco ibas manejando ahí, como varias aristas interesantes para tratar. Así que, bueno, con mucho gusto. Gracias, Sebastián. Laura Álvarez, profesora de filosofía, fiebre del fútbol, según me cuentan, y una persona, profesora de la Escuela de Filosofía, que también está con nosotros para compartir algunas reflexiones. Gracias, Laura, por estar acá. Muchísimas gracias, Gerardo, por la invitación, a los colegas que nos acompañan y a las personas que están mirando la transmisión. Un saludo. Importantísimo poner los puntos sobre las IES con relación al Mundial y abordarlo desde una perspectiva crítica que pueda justamente no solamente contemplar las múltiples denuncias que se han realizado con relación a la organización del evento, sino también lo que eso representa en materia de no solo los derechos humanos, sino también de una cierta invisibilización de fondo de los problemas que va acompañando justamente la mercadotecnia del mundial. Entonces, en ese sentido, pues ojalá podamos tener una conversación larga y tendida al respecto. Muchas gracias. Gracias, Laura. Sergio Villena, sociólogo, estudioso del fútbol como elemento de construcción de identidades y distintas aristas, autor de un libro que se titula La globalización, ensayos heréticos sobre fútbol, identidad y cultura. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros esta tarde. Hola Gerardo, gracias por la invitación a la Escuela de Ciencias Políticas también. Pues nada, es un gran gusto compartir aquí con Sebastián, Laura, Onésimo y contigo y con las personas que están siguiendo, que van a ver esta transmisión. El tema del fútbol es un tema que nos apasiona para bien o para mal y que merece, digamos, una reflexión, una crítica, una discusión más en profundidad de no solo quedarnos en la belleza o en el juego como tal, digamos, sino en sus entresijos, como dice un reciente documental que anda circulando por ahí. Así que gracias y es un gusto. Gracias, Sergio. Y Onésimo Rodríguez, antropólogo de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, investigador también que ha abordado temas como, por ejemplo, la violencia en el fútbol. Buenas tardes, Onésimo, y muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Gerardo. Muchas gracias por la invitación a vos y a la Escuela de Ciencias Políticas. De verdad es un placer compartir esta transmisión Zoom, esta mesa virtual con grandes colegas, amigos incluso, ¿verdad? Laura, Sergio, Sebastián, que tengo el gusto de conocer ahorita, y por supuesto con Gerardo, que ya tenemos rato de andar ahí por la facultad conociéndonos. Sí, es un tema realmente importante, que hay que verlo, como dice Laura, desde una mirada crítica para ahondar en las profundas contradicciones de justamente este mundial. Pero bueno, habría que hablar también de todos los mundiales pasados, ¿no? Algo han tenido los mundiales pasados, ¿verdad? Que han pasado por el lente de la crítica de algunas especificidades que se han dado en los países en donde se han desarrollado, ¿verdad? Para muestra el mundial en Argentina, ¿verdad? Argentina 78, todo lo que sucedió en aquel momento, y bueno, los mundiales más, que dicho sea de paso, siempre son ganados por potencias mundiales, ¿verdad? Esto es interesante. Y sí, como dice Sergio, genera muchas pasiones, pero justamente cuando algo genera tantas pasiones es cuando más hay que mirarlo de fondo, ¿verdad? Hay que mirar qué es lo que está sucediendo con esas pasiones y con los deseos y fantasías que se están construyendo alrededor de él. Así que aquí estamos. Bien. Gracias. Muchas gracias.
La idea es tener entonces una conversación entre ustedes y también de mucho interés para las personas que están siguiendo esta mesa, para tener una mirada crítica con un objetivo, poder develar, si se quiere, algunas aristas de qué está en juego, o más bien qué se está jugando en este mundial, más allá de los negocios y la copa en sí, ¿verdad? Del evento deportivo. Y vamos a empezar, comienzo preguntándole a Sebastián, porque el mundial también es, entre otras cosas, un evento mediático muy fuerte, ¿verdad? Y cómo pensar la relación entre política, medios de comunicación y fútbol en un contexto como este y en general en lo que circunda la actividad futbolística profesional a nivel mundial y de nuestros países. Bien, eso, Gerardo, hay un tema a mirar, ¿no? Como hablábamos, los compañeros decían, ¿no? De dónde poner la mirada, en este caso, ¿no? De una manera crítica. Y acabo de tener un accidente con el aro de luz, ya lo vamos a solucionar. Y bueno, como que todas estas diferentes miradas, ¿no? Acá hay además, bueno, yo soy licenciado en comunicación, pero hay alguien especializado en filosofía, sociología, antropología, ¿no? Como que todo esto confluye en el fútbol como fenómeno cultural, social, político también. Entonces, en esa interrelación entre los medios, la política y el fútbol, lo primero que podríamos hacer es ver qué hacen los medios, ¿no? En el caso puntual del Mundial y todo lo que sucede por detrás del mero hecho deportivo, toda la cuestión, porque incluso la FIFA es un poder político de carácter global, ¿no? Diría que transcurre en paralelo a los poderes de las naciones. En este caso, con muchísimo poder y también que atraviesa un montón de cosas. Entonces, esa mirada, ¿no? de ver qué hacen los medios y qué no hacen, qué comunican y qué no, marca muchísimo la cancha y la cuestión de cómo los espectadores miran el Mundial, en este caso, ¿no? El Mundial como evento, pero también el fútbol, ¿no? Entendiendo que también el fútbol es un hecho político, este Mundial en particular es un hecho político, y dando por tierra con aquello de que el fútbol y la política no se mezclan, no, nacieron mezclados, ¿no? O sea, eso me parece que sería el punto de partida que deberíamos tener todos en cuenta, porque a partir de ahí, ya lo vamos a hablar, pero hay como un montón de relaciones, ¿no? Entre el posicionamiento de los futbolistas, de las instituciones, de las hinchadas, y cómo los medios transmiten esos mensajes y esas cosas que pasan por detrás de lo que es más notorio a simple vista. Así que hay muchísimo por leer entre líneas ahí. Gracias, Sebastián. ¿Por qué la gente se interesa tanto en el fútbol? ¿Y qué papel tiene esto en la construcción de las identidades? Quería preguntarle a Onésimo, para continuar con esta conversación, justamente, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que intervienen en la identificación de la gente con uno u otro equipo? Y también, ¿qué pasa cuando se trata de la Sele, ¿verdad? Cómo la Sele o las selecciones de cada país parecen funcionar como un catalizador de las diferencias, o un elemento que borra las diferencias y genera muchos elementos de identificación e incluso de exaltación de los nacionalismos, algo sobre lo cual quisiera luego preguntarle a Sergio también, que ha trabajado este tema. Gracias, Gerardo. Sí, justamente para mí la selección nacional de fútbol es un elemento de catalización, es un factor de catalización de las diferencias, como vos decís. En algún otro momento había conversado yo sobre eso y justamente me refería con este nivel de catalizador, ¿verdad? De homogenización, de algunas diferencias, aunque la misma selección nacional es muy diferente, ¿verdad? Me refiero a la selección nacional mayor masculina, ¿verdad? Pero también podemos referirnos de la misma manera a la selección mayor nacional femenina, que va a tener su participación en el Mundial de Fútbol en Oceanía el próximo año, en el 2023, ¿verdad? O sea, a pesar de que están compuestas por
personas muy diferentes entre sí, ¿verdad? Étnicamente diferentes entre sí incluso, ¿verdad? Logran a través de un artificio identitario, que esto lo ha trabajado por supuesto muchísimo más Sergio Villena, homogeneizar a la nación, ¿verdad? Que es prácticamente algo de lo que dice Sergio en sus textos. Pero bueno, ¿por qué a la gente le gusta tanto? Esa es una pregunta interesante, ¿verdad? En la última encuesta que hicimos en el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál era el gusto de las personas por el fútbol? Y el gusto de medio a alto es un 80, prácticamente un 80%. Es decir, a las personas en este país, las personas en este país tienen un gusto medio o alto en un 80% de las menciones, ¿verdad? Es decir, ahí lo que hay que destacar es que es un gusto alto, en realidad a mucha gente le gusta el fútbol, pero no es total, como lo trabajan algunos medios de comunicación, ¿verdad? Que a todo el mundo le gusta el fútbol, que a todas las personas les gusta el fútbol, ¿verdad? Como si al 100% de las personas del país les gustara el fútbol. Bueno, en las personas encuestadas hay por lo menos 2 de cada 10 que manifiestan un gusto bajo o nulo, ¿verdad? ¿Y por qué les interesa el fútbol? Aquí hay que apartarse de las posiciones, digamos, más comerciales, más industriales del fútbol y de lo que la gente piensa. La gente en esta misma encuesta se le preguntó qué pensaba cuando escuchaba la palabra fútbol. ¿Ah? Y las personas contestaron esparcimiento, diversión, juego, es decir, cuestiones de carácter lúdico. Nadie respondió algo relacionado con lo lucrativo, ¿verdad? ¿Por qué le interesa tanto a la gente? La gente no lo percibe como negocio. La gente lo percibe como una cuestión hedónica y lúdica. La gente sigue a su club, sigue a su selección por razones que no son las mismas que la FIFA tiene, por las cuales, por las cuales la FIFA sigue el fútbol, o por las cuales a la FIFA le interesa ahora hacer mundiales de fútbol cada 2 años, mayores de fútbol cada 2 años. Es decir, hay o la parte, digamos, dirigencial de los clubes también a nivel nacional y a nivel internacional. Es decir, se nos dice regularmente que para los clubes es importantísimo esta relación entre el juego y la competencia y la parte lucrativa, la parte comercial. Bueno, el aficionado y la aficionada común y corriente no entienden el fútbol desde el área lucrativa, entienden el fútbol desde otro lugar más ligado a sentimientos, emociones y otro tipo de cosas, ¿verdad? Excelente. Retomo esta idea que nos planteó Onésimo y que nos habla de un fuerte involucramiento, ¿verdad?, de la gente en el fútbol, y que se ha convertido, digamos, de ese involucramiento deriva tanto riesgos como potencialidades y elementos muy importantes para comprender el tema de las identidades. Sergio, ¿qué papel juega el fútbol justamente en la construcción de identidades y nacionales e incluso exaltación de nacionalismos? Y si podríamos pensar el fútbol como o el mundial más bien, como una especie de crisol de nacionalismos también, ¿verdad? Donde se refuerzan, se renuevan, se reactivan elementos identitarios tan fuertes como los que se ven no solo en las dinámicas de los campeonatos a nivel nacional, sino más en un evento como este de carácter global. Sí, no sé, yo partiría tal vez señalando el carácter de juego profundo que tiene el fútbol, ¿no es cierto? Es una categoría que la utiliza Clifford Geertz a partir de Bentham, y se refiere un poco a estos juegos en los que de alguna manera participamos, como decía Onésimo, de manera muy emotiva, de manera muy emocional, y como lo decías vos, Gerardo, a veces ponemos en riesgo muchas cosas, o sea, va más allá de lo racional, ¿no es cierto? Hay, pues, esta idea de que el fútbol es una pasión, que no se puede contener, en fin, todo este tipo de narrativas del juego, digamos. El fútbol se ha convertido en un juego profundo, o sea, se juega muchas cosas cuando se juega un partido de fútbol, y sobre todo si ese partido lo juega
la selección nacional con la cual nos identificamos como ciudadanos o miembros de una comunidad imaginada que es la nación. Ahí obviamente los medios de comunicación tienen también un papel fundamental, porque el fútbol no solo se juega, el fútbol se narra, se comenta, se habla mucho de fútbol. Es un detonante de la conversación, de la discusión, de la puesta en escena de actos performativos de lenguaje y corporales, etc. El fútbol se vive también con el cuerpo. En fin, digamos, ahí hay una construcción de una emocionalidad profunda, y eso tal vez no tiene que ver tanto, me quedaba pensando en esto que nos decía Onésimo, digamos, de preguntarle a la gente si le gusta o no el fútbol. Lo que a mí me sorprende es que a la gente que no le gusta el fútbol, cuando juega la selección nacional, se involucra plenamente en el juego. Y yo creo que ese es un punto muy, muy interesante, ¿verdad? Digamos, vivir el fútbol casi como un deber cívico. O sea, a mí no me gusta el fútbol, pero si está jugando la Sele, voy a verlo. Y si la Sele va ganando, me emociono, me entusiasmo y grito y hago todo lo que todo el mundo hace, digamos, festivamente. Y si pierde, me pongo triste, me enojo, en fin. Lo vivo emocionalmente, aunque me declare que no soy un aficionado y menos un fanático del fútbol. Y yo creo que eso tiene que ver con este carácter de juego profundo, digamos, de cómo nos involucramos y de cómo nos jugamos un poco la identidad, la pertenencia, el orgullo, el honor, incluso, digamos que es un término ya más fuerte, el honor nacional, como decía una canción por ahí, ¿no es cierto? La selección nacional es el honor de los ticos. De alguna manera estamos haciendo de esa representación un depositario de nuestro honor, de nuestro orgullo, de nuestra pertenencia nacional. Y eso, unido a las narrativas apoteósicas, épicas que se elaboran en torno al fútbol, sobre todo, como digo, cuando se trata de selecciones, creo que raya fácilmente en el nacionalismo exacerbado, el patrioterismo, o incluso el chauvinismo, ¿verdad? Porque de pronto también está esta relación. El fútbol es como los deportes de combate, digamos, o de contacto. Decía Canetti, hay una relación de una masa doble. Es como la guerra. Hay nosotros y los otros. O sea, hay una división. Y el otro aparece un poco también, como dicen algunos filósofos, como el que amenaza nuestro goce, ¿no es cierto? El otro es el que se nos puede robar el goce, el que puede ganarnos el partido y aguarnos la fiesta, diríamos. Entonces también hay un sentimiento de alegría, de felicidad, etcétera, cuando ganamos, pero también de miedo, de frustración cuando vamos perdiendo, y también buscamos proyectar esa frustración en un otro, que puede ser la afición rival, que puede ser el equipo rival, que puede ser el árbitro, o que puede ser cualquier otro que nos encontramos en la calle, contra el cual descargamos nuestra ira y nuestra frustración. Entonces, me parece que hay un cóctel emocional muy fuerte que puede explicar, digamos, estas emociones profundas que se vinculan al juego, que se vinculan a la nación, que se vinculan a la masculinidad también, y muchas veces se desbordan, digamos. Claro, Sergio, muy interesante. Por las dimensiones que tiene un evento como este, pero en general los eventos alrededor del fútbol, por tener tantos focos puestos, tantos actores involucrados, por más que algunos quieran presentar solo la dimensión luminosa, digámoslo así, mediática de los faroles, de los focos, los mundiales también han estado cruzados por las disputas políticas del momento, ¿verdad? Y en ese sentido, invito a Laura a reflexionar y a compartirnos sus reflexiones sobre eventos históricos que dan cuenta también de cómo en los mundiales se expresan estas conflictividades estructurales o coyunturales de carácter político o societario, por ejemplo, en materia de derechos humanos, o lo que ya mencionaba Onésimo de Argentina 78, intentos de boicot,
etcétera, ¿verdad? Es decir, cómo los actores políticos propiamente dichos también se expresan y los conflictos políticos propiamente dichos también se expresan alrededor de un evento como este. Sí, gracias Gerardo. En ese sentido, el fenómeno del fútbol, al ser un fenómeno cultural de largo alcance, pues da cuenta, evidentemente, de las fronteras antagónicas sobre las cuales descansan nuestras sociedades. Y un primer punto que es evidentísimo, a pesar de que se puede nombrar y hablar, por ejemplo, de la selección nacional femenina y demás, es marcar el hecho de que la cobertura mediática no es, bajo ninguna circunstancia, equitativa entre lo que es este mundial y lo que el otro año va a ser el mundial en Oceanía. Esto porque sí tengo que señalar primero de que todos estos aspectos emotivos, vinculares, y ojo, a mí me gusta el fútbol, pero este mundial me tiene bastante descontenta, están más asociados a la performática masculina. Tanto es así que, bueno, me hubiera encantado tener otra colega o una persona no binaria acá acompañándonos en este panel. Y eso nos habla un poco de qué tipo de expectativas se gestan alrededor de hablar sobre fútbol, ¿verdad? Es decir, hay algo que puede llevar a que se vuelva una conversación entre pares en todo sentido. Y un ejemplo clarísimo fue dado recientemente. La periodista que está en este momento de Teletica en Canal 7, perdón, en Qatar, Melissa Alvarado, en una entrevista conversando con Cristian Sandoval, justamente empieza a relatar la cantidad de veces que tiene que repetir o decir algo estando en Qatar para que le presten atención. Y esto, la respuesta de Cristian Sandoval es profundamente perturbante. Le dice, eso es un aspecto cultural. Y habría que preguntarse acá, muy seriamente, primero, hablando de la cobertura mediática, ¿qué tipo de énfasis se le brinda no solo al hecho de la cantidad masiva de personas inmigrantes que fallecen en la construcción de la infraestructura de estos estadios, cosa que ya se sabía desde antes, porque bien sabemos que la selección de las sedes de mundiales se realizan 8 años antes y desde hace 8 años se viene hablando sobre esto. También se viene hablando sobre el hecho de que es un país que no reconoce los derechos de las mujeres ni de las personas LGBTI, que es profundamente conservador, que en este momento tiene un despliegue de la policía moral, que sí, evidentemente hay lugares reservados para el consumo del alcohol, pero que ya el propio gobierno catarí indicó que no va a ceder, por ejemplo, con relaciones extramaritales. Entonces, ¿de qué tipo de experiencia se está apostando y se está cubriendo? Me parece que mucho de lo que se está haciendo es un intento de hacer pasar un conflicto político importante solamente como un ejemplo de diferencia cultural. Entonces, en esa línea, pues sí tenemos que preguntarnos, uno, ¿cómo estamos nosotros abordando un fenómeno que es afectivo, pero la pregunta es si por ser afectivo le tenemos que dejar pasar esto? Y segundo, si efectivamente podemos tener algún grado de impacto concreto con los llamados del boicot. Porque si algo puede enseñar la experiencia argentina 78 es que 42 años después estamos nuevamente en un escenario de un país que alberga un mundial que tiene una serie de problemas internos muy fuertes y que además la mirada internacional de una u otra manera lo permite. Es decir, todos y todas y todes vamos a ser cómplices desde el mismo momento en el que nuestro corazón ceda a prender tele y ver la selección. Entonces, ¿de qué tipo de prácticas podríamos hacer uso para tratar de marcar esto de otra manera? Porque sí es importante pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque el hecho de que se llamen a boicotear, que las aficiones alemanas
llenen sus estadios con pancartas enormes, que Joseph Blatter en este momento esté hablando, ay, sí, me equivoqué. Pero bueno, eso no cambia las condiciones, no va a hacer absolutamente no va a tener ningún tipo de impacto, y tarde o temprano todo esto parece quedar invisibilizado bajo la marea no solamente publicitaria y propagandística, sino también por el hecho de que se apela al componente afectivo. Gracias, Laura. Una de las cosas interesantes es este llamado a restricciones abiertas y explícitas a libertad de expresión, ¿verdad? De los futbolistas, de los equipos, de las selecciones o hasta de los aficionados, ¿verdad? En un contexto de conflictividad. Y el contexto donde tiene lugar este mundial, pues es el de un régimen político, una forma de gobierno. Si ya en Occidente, por decirlo así, la democracia y la cultura democrática está en crisis y en franco deterioro, ni qué decir de aquellos contextos donde la democracia ni siquiera se ha medio asomado, ¿verdad? O no se ha asomado del todo, como es el caso de estos regímenes absolutistas de los Emiratos. Pero bueno, retomando este tema de las restricciones, podría estarse dando una especie de naturalización también o legitimación de las restricciones a las libertades de expresión que se están viendo en muchos países del mundo, ¿verdad? Y en ese sentido, invitaría a Sebastián a reflexionar sobre esta idea o esta relación de los futbolistas, la postura política de los futbolistas y hasta qué punto la expresan o la pueden no expresar, pueden ser personas muy hasta militantes involucradas en movimientos. Recientemente vimos en Brasil, por ejemplo, que los aficionados al fútbol jugaron un papel muy importante en el levantamiento de los bloqueos post elecciones, ¿verdad? Porque hay equipos claramente identificados con distintas posturas políticas. Pero bueno, pensando en esa relación de los futbolistas como ciudadanos y ciudadanas finalmente también, y su rol en las dinámicas políticas, ¿qué está sucediendo y qué se está jugando en este momento, Sebastián, en el Mundial? Mira, pensaba, Gerardo, en relación a un poco lo que decía Laura, ¿no? Y si me remonto un poco más a lo que decía Sergio, lo que significa, ¿no?, el contexto de un mundial, las elecciones nacionales como construcciones políticas, en el sentido de que son representaciones de esos estados-nación, ¿no? Se canta el himno, las camisetas llevan, en la mayoría de los casos, los colores de una nación, hay esas cuestiones de nacionalismo, chauvinismos, etcétera, ¿no? Ese es el contexto fuertemente político en el que se dan las competiciones de selecciones, que además son equipos que representan a un país, ¿no? Con todo lo que eso implica y lo que hablaban antes, ¿no? De esa unidad, de cómo la gente se embandera en mayor o menor medida en cada país detrás de la selección. Y yendo a lo que decía Laura, de lo que pasa muchas veces con los silencios de la comunidad internacional, más allá de lo notorio, ¿no?, de las coberturas mediáticas y la diferenciación de las cuestiones, bueno, de género, de la cobertura de lo que es el deporte femenino y demás. Hay un enorme silencio de la comunidad internacional del fútbol y de los medios de comunicación respecto a un montón de cosas que pasan en Qatar. Por ejemplo, salió un embajador del Mundial, no recuerdo el nombre, a hablar de que las personas LGBT eran poco menos que aberraciones o monstruos, y no pasó nada. O sea, nadie se expresó, o sea, ningún actor notorio, ¿no? Podemos, de repente, algunos desde nuestros pequeños lugares, expresarnos, ¿no? Sea incluso en algún medio de poco alcance o en el ámbito académico o en el quehacer cotidiano. Y en ese sentido, lo que vos me consultabas, ¿no?, acerca del posicionamiento político de los futbolistas o exfutbolistas o personas allegadas al fútbol, me resulta el caso, te diría, único y en relación al Mundial muy notorio, el de Eric Cantona, el exfutbolista francés, ¿no?, que es una persona muy politizada y que ha expresado posturas en relación a un montón de temas,
de forma muy abierta, y él viene expresando públicamente que no, digamos, iba a hacer su boicot al Mundial, no viéndolo, no yendo. Veía, por ejemplo, ayer a Rod Stewart, ¿no?, que no aceptó ir a cantar en la ceremonia, y creo que Shakira también Dua declinó. Lipa también. También, pero en cuanto a futbolistas, que era la consulta puntual, me parece que lo de Cantona es algo que llama la atención por lo aislado, ¿no? Y bueno, ante un montón de cosas que más o menos todos hemos tenido acceso a conocer, hay un enorme silencio, porque también, si bien los futbolistas, en algún caso, ¿no? Tenemos ahora el caso de Brasil, ¿no? En la elección presidencial, hubo tanto para el lado de Lula como para el lado de Bolsonaro algunos futbolistas de renombre que sí se expresaron políticamente, pero en el caso del Mundial, lo de Cantona resalta como algo muy aislado, que no ha tenido eco, y muchísimo menos de futbolistas en activo, ¿no? Porque ahí entra toda una cuestión que hay como cierta dualidad, de que muchas veces hay sectores de la opinión pública que reclaman al deportista, o al futbolista en concreto, o a la futbolista, posicionamiento político, como puede haber pasado con Megan Rapinoe en relación a Donald Trump, y por otro lado hay una fuerte condena, censura y persecución a aquellos y aquellas que expresan una mínima disidencia en cuanto a marcar, ¿no?, un posicionamiento. Entonces ahí es como que el deportista y la deportista está en una encrucijada, que me parece que va un poco en la misma línea de que los medios hegemónicos mantienen, ¿no?, un discurso que no se sale ni un poquito de eso, ¿no? De lo, bueno, vamos a comunicar la pelotita rodando, la fiesta del Mundial, vamos a completar el álbum, a comprar figuritas, a mirar todos los partidos, a reunirnos con los amigos, que está bien, pero al mismo tiempo están pasando otras cosas. Y entonces para cualquier futbolista en activo es impensable, ¿no? Decir, bueno, va a salir, no sé, Cavani, no sé, o Keylor Navas, alguien a decir, no, bueno, yo no voy a boicotear el Mundial. Y bueno, seguramente a ese futbolista por más millonario que sea, se le va a complicar en varios aspectos, ¿no? La cuestión Claro. de cómo seguir adelante con su carrera y con su vida pública también. Entonces ahí me parece que es un tema a analizar, porque tal vez no estamos del todo preparados para eso. Por más que muchos reclamemos, bueno, sí, tiene que tomar postura, pero pues, ¿qué pasa si toma postura, no? Lo vimos, por ejemplo, en las elecciones presidenciales. Si Neymar se expresa a favor de Bolsonaro, como dice el periodista brasileño Yuka Kfouri, él dice, bueno, yo prefiero siempre que el futbolista se exprese políticamente, aunque sea a favor de Bolsonaro y yo no lo comparta, como en el caso de Felipe Melo. Claro. Pero bueno, la mayoría de la gente no está preparada para eso. Entonces ahí me parece que es un tema que deberíamos plantearnos desde la academia, desde los medios, desde la opinión pública y desde la vida social. Bueno, ¿qué pasa con los futbolistas tomando postura por algo? Desde los futbolistas y también me pregunto desde la sociedad civil misma, ¿verdad? ¿Qué posturas pueden surgir? Sergio ha abordado y ha trabajado el tema justamente de la apropiación subalterna, digámoslo así, de las dinámicas alrededor del fútbol, en términos de resistencia y construcción de identidades alternativas o de aprovechar el espacio también para expresar posturas, posiciones, discursos alternativos a lo hegemónico. Sergio, ¿ves en este mundial que se esté gestando o que se estén dando dinámicas de ese tipo? Está silenciado, Sergio. Sí, decía que yo he trabajado esos temas en relación con otros contextos. Tal vez es bueno recordar, digamos, que ha habido también mucha resistencia al fútbol profesional, al fútbol competitivo, al fútbol comercializado, etcétera, digamos, desde los inicios mismos por lo menos del siglo
XX han habido, digamos, apropiaciones subalternas del deporte, de los deportes del fútbol, en algunos casos apropiaciones obreras, apropiaciones populares. Ahora, esas apropiaciones populares tal vez circulan por otros ámbitos que no son los de las competiciones mundiales o las de la FIFA, las copas mundiales, etcétera. En el caso específico, digamos, del mundial, no sé, yo pienso, no sé, recuerdo a Sócrates, por ejemplo, digamos el caso brasileño, la democracia corintiana, que fue un fenómeno, digamos, extraordinario de resistencia y apropiación, digamos, alternativa del deporte, pero lo que uno en general encuentra es, digamos, en general la libertad, el uso de la libertad de expresión por parte de los jugadores de fútbol a nivel profesional es bastante restringida. Y no necesariamente porque hay una censura explícita, sino porque hay una especie también de autocensura. Hay mecanismos tal vez poderosos y no necesariamente manifiestos, mediante los cuales se les censura, no se les entrevista o si dicen algo se les cae encima, en fin, digamos, en todo caso los jugadores yo siento que prefieren, en la mayoría de los casos, no expresarse, ¿no es cierto? Prefieren mantener la apariencia de neutralidad o de apoliticidad en el deporte. Son pocos, no sé, obviamente Sócrates, Cantona, podríamos decir Maradona en algunos casos, que son una especie de jugadores rebeldes, jugadores malditos, incluso se puede decir, y que en general prefieren no manifestarse, y en este caso me parece que eso es lo que está ocurriendo. Menos lo hacen los directivos, obviamente, o los cuerpos técnicos, que finalmente los que lo están haciendo son actores externos, de alguna manera, al entorno propiamente deportivo, ¿no es cierto? Asociaciones de derechos humanos, aficionados, los propios, algunos actores del espectáculo que han decidido no presentarse. No sabemos si porque no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en Qatar o porque ven peligrar su imagen pública también, ¿no es cierto? Pero no sé, vemos que Infantino sale ayer a pedir un alto al fuego en Ucrania, digamos, en el marco de la guerra, cosa que me parece que está bien, pero no dice absolutamente nada sobre lo que está pasando en Qatar. Entonces uno siente que lo que está diciendo es más un distractor que un llamado serio a la paz, por ejemplo. Claro. Wilmer Vega, que nos está siguiendo en esta conversación, hace un comentario: ¿cómo poder disfrutar de un mundial con todas las calamidades que han sido denunciadas, verdad? Hasta cierto punto se vuelve uno cómplice con siquiera intentar verlo, ¿verdad? Y esto nos plantea la situación de cómo un evento como esto puede ser visto, vivido, pensado, ¿no? Desde diferentes ámbitos, y como lo decíamos, más allá de lo que es propiamente el negocio, el papel de las corporaciones, los medios, etcétera. Nos interesa pues también ver cómo la gente lo vive, ¿no? Como elemento cultural. Y justamente Laura me comentaba antes en un intercambio esto como una especie de dilema moral para el pensamiento crítico, ¿verdad? Cómo, sin dejar de ser críticos frente a todo esto que yo llamaba el lado oscuro, ¿verdad? Del mundial, también podemos entender o comprender la forma en que la gente se involucra como un elemento de su vida cotidiana, pues, y cómo puede el mundial impactar esa vida cotidiana en distintas dimensiones. Sí, en ese sentido,
es inevitable y creo que más bien habría que saludar y reconocer que haya conflictividad al respecto. O sea, sería todavía mucho más triste que ni tan siquiera la gente se pregunte el qué hacer. Me parece que en ese sentido algún efecto puede tener estos llamados a boicotear, tal vez no en el entendido de transformar a la FIFA, porque nuevamente del 78 para acá ha pasado mucho y no solo hemos tenido problemas con este mundial, que es muy evidente, pero hay que recordar Rusia 2018, que también impuso una serie de medidas sumamente restrictivas para las personas LGBTI, por ejemplo, y para las mujeres. Entonces, en esa línea, tal vez se trate de no solo reconocer de que estamos frente a un fenómeno sumamente complejo, sino también el poder ubicar de que, como todo fenómeno cultural inscrito en el capitalismo, hay algo inevitable en esto. Ahora, esto me llevaría a pensar y claramente a proponer que habría que preguntar un poco más hacia atrás y cuáles son las condiciones de posibilidad que permiten que un fenómeno deportivo, cultural, que tiene una estética y una belleza en sí misma, termine siéndose avasallado por estas dinámicas. Y si es posible pensar una defensa más bien o algún tipo de escamoteo frente a esto que se nos quiere imponer. Porque ahora ustedes hablaban de figuras, por ejemplo, masculinas que en su momento, y esto es importante, hace unos 20 años atrás o 30 años atrás, se atrevieron a hablar, porque Sócrates hablaba por ahí de los 70, si mal no me equivoco, y Maradona se dejó decir lo que se dejaba decir en los 90, principalmente cuando fue aquella cosa en el Mundial de Estados Unidos, ¿verdad? Cuando a él lo sancionan, ¿verdad? Y saca toda esta crítica de que la FIFA entonces le cortó las piernas y que la pelota no se mancha y cosas de ese tipo. Pero aquí se está obviando, por ejemplo, que desde el fútbol femenino sí hay voces constantemente haciendo críticas a circunstancias que acontecen a lo interno del fútbol. Un ejemplo sumamente reciente es Megan Rapinoe defendiendo a las 15 futbolistas españolas que no querían justamente ser convocadas o no querían jugar por la denuncia de abusos que estaban enfrentando a lo interno de su selección. Ahora, el detalle acá es que esas voces, al no ser tan visualizadas, al no pasar a la palestra pública de la misma manera que si lo hubiera hecho, por ejemplo, un futbolista masculino, pues evidentemente nos deja en una situación muy compleja de abordar. Ahora, por otro lado, está esta pretensión que sostiene la FIFA en sus estatutos de ser apolítica. Hace rato estaba escuchándoles y no puedo evitar pensar en que cuando hay alguien que se nos presenta como apolítico, lo que está realizando es seguirle el juego al opresor, ¿verdad? Es decir, si está tomando una postura política, porque la FIFA le solicita a sus jugadores no referirse o no establecer ningún tipo de declaración apelando a ese principio y por eso sanciona a Dinamarca y la camisa que llevaban de entrenamiento de que todos y todas y todos merecemos derechos humanos. No sé si vieron eso. También que sanciona el hecho de que haya cualquier tipo de expresión pública con relación a lo que ha acontecido en Qatar. Claramente ahí una puede entender que hay un juego que pasa por el dinero, que pasa por el poder político que tiene Qatar. Pero yo considero que el dilema moral, siempre y cuando lo podamos discutir, lo podamos sacar, que pase por hablar con las personas con las que tenemos a nuestro alrededor y poner los puntos sobre las IES, nos puede llevar a desplazar un poco la cuestión. Creo que lo más grave sería guardar silencio y o caer en una posición de superioridad moral y ponerse también desde el lugar de que yo estoy completamente ajena a eso, porque si nos vamos a poner a pensar de dónde vienen todas nuestras cosas y todo el rastro de sangre que tiene nuestra economía global, pues la única opción sería nunca consumir nada. Entonces, en ese sentido, pues sí, es una cuestión gris, compleja, pero que no lo es.
Gracias, Laura. Alexa Hernández, otra persona que nos está siguiendo, comenta justamente sobre el papel de la FIFA y las prohibiciones para que los equipos denuncien o los jugadores denuncian, y bueno, la menciona como un actor político que defiende en ese sentido ciertos intereses, como aquí se ha mencionado. Franci Orozco menciona que no recuerda a futbolistas costarricenses dando su posición política en temas nacionales. Mi imagen es solo futbolistas invitando a salir a votar solamente en algunos casos. Yo recuerdo en el contexto del TLC y todo el debate que sí hubo alineamientos, pero efectivamente no es muy usual y mucho menos usual que sea desde posiciones alternativas. Hemos visto algunos en ciertos momentos como Benjamín Mayorga asumiendo posiciones junto a movimientos sociales, etcétera. Pero bueno, en nuestro contexto es poco común esa politización, o por lo menos yo no registro que hayamos tenido mucho. Quisiera pasar a un tema que me parece muy importante, y es cuando las interacciones humanas derivan en violencia, ¿verdad? Y el fútbol no está exento de esa posibilidad. Onésimo, vos has estudiado este tema. ¿Por qué se generan a veces estas dinámicas de violencia en los estadios entre aficionados? ¿Qué expresan de nuestra sociedad? Y lo hemos visto también incluso en contextos del Mundial, ¿verdad? Con ciertas barras en otros momentos en Europa, etcétera. ¿Se podrán dar situaciones similares en este Mundial? Además, en un contexto, por cierto, mundial tan violento, incluso en guerra como el que estamos teniendo. Gracias, Gerardo. Sí, sí, por la víspera se saca el día y ha sido un mundial como tan conflictuado, tan cuestionado y tan criticado, pues es muy probable que vayan a existir algunos brotes de conflictividades internas entre las aficiones de los equipos, ¿verdad? Justo ayer estaba escuchando un tuit, bueno, ahí es xenofóbico, racista, de unos hinchas argentinos, ¿verdad? Sobre precisamente la condición étnica, digamos, de la selección francesa, lo cual me llamó poderosamente la atención, ¿verdad? Los hinchas argentinos decían, bueno, miren, es que en su cántico, ¿verdad? Es que ustedes, pocos de sus futbolistas nacieron en Francia, ¿verdad? Como reprochándoles eso a los seleccionados franceses. Habrá que hacerle ese tipo de reproche a todas las selecciones nacionales, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se genera estos asuntos violentos? Bueno, Sergio daba pistas, Laura daba pistas y Sebastián daban pistas al respecto de esto, ¿verdad? Sergio decía con Jeremy Bentham y Clifford Geertz el juego profundo, ¿verdad? Hay algo que se está jugando ahí que más que fútbol, y es el honor. ¿Ah? Eso decía Clifford Geertz acerca de la pelea de gallos en Bali, la riña de gallos en Bali, ¿verdad? Hay algo que juegan las personas que va más allá que el juego mismo, y es el honor, ¿verdad? Entonces, cuando usted pone algo como tan subjetivo como el honor en juego, bueno, pues puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? El robo del goce del otro, hablaba Sergio, ¿verdad? Pareciera que el otro nos está robando algo simbólicamente trascendental para nosotros, ¿verdad? Cuando perdemos, cuando no ganamos, etcétera. Y Laura nos hablaba de las conflictividades políticas, de la baja cobertura mediática hacia el juego, hacia el deporte femenino en términos generales, ¿verdad? Y que esta del fútbol es una performática totalmente masculina. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Y eso es otro grado de violencia, ¿verdad? La invisibilización de otros sectores, como Laura lo decía al inicio. Y además lo que también decía, prometo dar una síntesis ahorita, Gerardo, lo que decía Sebastián acerca de los medios, ¿verdad? Los medios no salen de su lógica celebratoria. Y esto va para lo que dijo Cristian Sandoval en la mañana, ¿verdad, Laura? Esto es parte de la cultura, ¿verdad? Como dándolo por sentado, como es porque sí, esencializándolo, naturalizándolo. Y esto es muy jodido. Esto es muy jodido porque lo que estamos haciendo es naturalizando, esencializando la violencia. Miren, Elías y Dunning hace ya un rato dijeron, bueno, el deporte es la sustitución de la guerra, ¿verdad? Yo diría, con Freud,
que el deporte, el fútbol en este caso, es la sublimación de la guerra. Es decir, jugamos fútbol, hacemos deporte para no hacer la guerra, para no matarnos, ¿verdad? Habría que pensarse en estos tiempos, siempre dentro de esta lógica violenta, esta premisa, esta idea de la que hablaba Herbert Marcuse hace ya un poco tiempo acerca de las sociedades industriales, ¿verdad? De la desublimación represiva. Más bien, creería yo, ¿verdad? Y lo pongo aquí para discutir con la colega y los colegas, ¿verdad? Si lo que estamos viendo más bien es un proceso de sublimatorio en el fútbol, es decir, recordando siempre, porque siempre hay que recordarlo a Marx, ¿verdad? Una especie de fetichización del fútbol, ¿verdad? En donde no logramos ver más allá de lo evidente, ¿verdad? No logramos ver las condiciones sociales de producción del fútbol, ¿verdad? No estamos logrando ver los muertos en Qatar, no estamos logrando ver lo que pasó en Argentina en el 78, no estamos logrando ver lo que pasó en el 82 en España, en el 86 en México, en el 90 en Italia, 94 Estados Unidos, 98 Francia, 2002 Estados Unidos, etcétera, etcétera. 2002, ya se me fue, Sudáfrica, perdón, 2006 Alemania, etcétera, etcétera. Es decir, no estamos logrando ver más allá, creo, ¿verdad? Más allá más allá de lo evidente, las condiciones sociales de producción del fútbol, qué es lo que está detrás del fútbol. Aquí lo estamos poniendo, digamos, matizado, lo estamos tratando de cuestionar, de complejizar, ¿verdad? Pero bueno, me pregunto yo si lejos de esta condición sublimatoria de la que hablaba Freud, lejos de esta sustitución civilizatoria de la que hablaba Elías, estamos atendiendo un proceso de sublimatorio en donde más bien emergen ciertas pulsiones, digamos, en el entendido de Freud, pero matizadas, cruzadas por la industria y por el mercado, ¿verdad? Que no nos dejan observar. Este es lo que decía Cristian Sandoval, esto es cultura, ¿verdad? Eso invisibiliza todas las condiciones de producción y lógicas que hay detrás de ella. Y creo que Laura quería decir algo al respecto. Gracias, Gerardo. Antes de darle el pase, porque, bueno, para decirlo futbolísticamente, Onésimo la ha dejado picando y quisiera que ustedes reaccionen. Pero antes quisiera darle la bienvenida a Fabián Cardoso, que se nos está uniendo de la revista Relato. Bienvenido, Fabián. Y estoy, mira cómo estoy, Gerardo, en la calle. Esto es prácticamente un móvil, pero no hay otra opción porque me agarrás en plena calle, en movimiento. Quería saludarlos, abrazarlos a todos y cada uno de ustedes, a los que están siguiendo la transmisión en la red, a través de las redes sociales de la universidad. Estuve escuchando algunos comentarios, me voy a quedar conectado un ratito para escucharlos. Mi preocupación también como de alguna manera periodista y como representante de los trabajadores del periodismo, también en este mundial tiene que ver con un tema que no sé si ustedes llegaron a hablar, que es la cuestión del trabajo de los periodistas que van al mundial y la cuestión de la libertad de expresión en un país como el que se desarrolla el mundial. Hoy recibí varios videos de colegas que están empezando a tener problemas simplemente por filmar algunos lugares de Qatar. Entonces me pregunto, ¿será un mundial con dificultades para que los medios ya no hablen de solo cómo se mueve la pelota, sino también de las cosas que le dejan contar de la realidad de ese país? Agrego, si quieren, ese insumo, no sé si lo hablaron, pero acá hay periodistas deportivos, como el querido Seba Chitadine, que le mando un abrazo, que seguramente estén preocupados sobre qué cosas se pueden contar y cómo de este mundial que todos vamos a vivir a través de lo que nos cuenten los periodistas. Así que les tiro ese disparador y me quedo escuchando. Les mando un abrazo. gracias, Fabián. Adelante, Laura. Sí, nada más quería agregar, porque las preguntas que hace Onésimo me parecen fundamentales en algún punto, porque hay que cuestionar qué elementos psíquicos se ponen en juego una vez que hacemos como si nada pasara. Es claro que tal vez la disputa con la interpretación frankfurtiana y la Zizekiana, porque al final de cuentas lo que mencionó Sergio es Zizek, ¿verdad? Hablando de que el otro justamente amenaza a mi goce, una interpretación lacaniana, ¿verdad? Del lado de Marcuse hay ahí una dificultad que convendría luego discutir para no enrarecer demasiado y academizar demasiado el espacio. Pero a lo que voy es
que sí hay un elemento de protección al objeto amado. En ese sentido, el no querer ver lo que podría desidealizar ese objeto amado que es sumamente infantil, porque si hay algo con lo cual yo me he debatido es porque a pesar de que yo sé que es lo que se juega aquí, y yo sigo viendo fútbol, tal vez no con la misma intensidad con la cual lo veía desde que era niña o adolescente, pero ahí sigue estando como un fenómeno que me interesa seguirlo. ¿Y por qué lo sigo? Porque ahí hay depositaciones afectivas, muy infantiles también. Entonces, ¿qué pasa cuando eso que aparentemente se ama, también a la vez produce mucho daño? Y en ese sentido, guardando proporciones, es importante tal vez ponerlo a la par, ojo, guardando proporciones con otro tipo de fenómenos de invisibilización, como cuando hay abusos a lo interno de la familia y la gente dice, ah, no, 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 mira, es que ese era una excepción, o fue que se volvió loco ese día, o que había consumido algo, en un intento de proteger y de, al final de cuentas, sacarlo o sacarla, en dado caso, de cualquier tipo de responsabilidad. Entonces, aquí hay que pensar cómo hacemos para negar esa otra parte. Por eso yo decía, el dilema moral no pasa, por lo menos para mi gusto, por asumir posiciones de corte esencialista, es decir, o me comprometo profundamente a ver el mundial y no veo todo esto y me quedo, como dice bien Sebastián, en la celebración de ese evento, o me muevo completamente al otro lado y me niego también a observar que por ahí pueden circular otras cosas, porque también tenemos que poder reconocer que el fútbol como producto cultural también ha sido mampara y plataforma para movimientos sociales, también para que muchos niños y niñas tengan qué hacer en sus comunidades, porque si hay algo que yo puedo recordar de mi infancia eran las bolitas, las pelotas hechas de papel, y cómo eso es un juguete que es sumamente accesible para condiciones de no necesariamente algún grado de riqueza y que permite ahí la construcción de lazo y la construcción de vínculo. Entonces no podemos nada más llegar y decir lo vamos a desechar, pero sí es importante preguntarnos en cómo hacemos para no ver y por qué eso se tiende a sostener como mecanismo, no solo por los medios tradicionales y más hegemónicos, sino por muchos y muchas de nosotros. Es decir, esta idea del mundo funciona así, no, 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 el mundo no funciona así, no tiene por qué funcionar así. Y en ese sentido, podríamos tratar de hacer un llamado de recuperar el aspecto netamente vincular del fútbol, no tanto que si se gasta o no se gasta plata. Con esto cierro. A mí me sorprendía mucho que en medio del repechaje, la discusión en medios era cuánta plata se iba a perder si no clasificábamos. Eso para mí es un claro indicador de cómo, a diferencia del el contexto de emergencia de aún así jugadores masculinos en su momento del siglo pasado hablaban, a en este parece que a nivel mediático se tiende a privilegiar a, mira, es que es el montón de dinero que entra por el consumo en bares, por el consumo en restaurantes, todo eso se perdería. Pero nadie, los medios, le puso énfasis al carácter afectivo, que sí sé que está, pero parece que cada vez menos cuenta para el desarrollo, el despliegue de la información. Gracias, Laura. Bueno, tenemos dos provocaciones, la que planteaba Onésimo y la que planteaba Fabián. Sergio o Sebastián, ¿quieren reaccionar? Bueno, a mí me gustaría, ya que das la chance, había varias cosas que quedaron ahí picando, ¿no? Primero, sí, lo que decía Fabián, hoy justamente estaba viendo algo al respecto, así muy, muy al pasar, y bueno, dado que todavía faltan algunos días para que empiece el Mundial, es por lo menos un signo de preocupación, ¿no? Al que prestarle atención en cuanto al normal desarrollo del trabajo profesional, periodístico, de la gente que está trabajando ahí, ni que hablar, ¿no? Los que no estamos en Qatar propiamente, por ahí tenemos otras libertades, ¿no? O sea, en el caso de querer expresar algo
de lo que pasa ahí, ¿no? Pero sí, estas señales son por lo menos, digamos, algo a tener en cuenta. Después, en relación a lo que decía Onésimo, y lo engancharía con lo que decía Laura, hay como dos conceptos ahí, ¿no? Onésimo traía a Freud, ¿no? y el tema de la proyección, y se me ocurría vincular esto también con el tema de, otra vez volviendo a los medios, cómo los medios que cubren deportes históricamente han utilizado terminología bélica para referirse al fútbol y a los deportes, o sea, y muy concretamente al fútbol, ¿no? Hay un montón, ¿no? Desde decir, bueno, esto es una guerra, es una batalla, el enemigo, el campo antagónico, un montón de cuestiones que están estrictamente relacionadas con la guerra. Y después de lo que decía Laura, me gustaría como relacionarlo con eso, ¿no? De que el fútbol, concretamente, hay quienes lo toman como una representación de la vida, ¿no? Y se habla de que muchas veces los equipos o las selecciones juegan como vive la gente en ese país, o sienten el fútbol, o de acuerdo a cómo es la idiosincrasia de la gente. Y me parece que no es casual que en la era en la que estamos viviendo se deje más de lado lo vincular, lo afectivo, para hacer prevalecer más que nunca lo económico y lo que tiene que ver con la espectacularización, de llevarlo al extremo, ¿no? De que lo que importa esto, bueno, es una industria, como le dicen, una industria sin chimeneas, que la preocupación pasa por si un país no clasifica a un mundial, qué repercusión tiene en la economía, y no en un montón de otros aspectos que tienen que ver con lo social, por ejemplo, como un mecanismo de ascenso social, ¿no? Que ha significado para los deportistas profesionales, muchas veces el fútbol significa la única posibilidad de ascender socialmente, o de salir adelante de entornos muy, muy críticos. Entonces es como eso, ¿no? Se ha corrido un poco el eje hacia el espectáculo exacerbado, y hacia el fútbol como motor económico, porque es lo que genera, y porque hay un montón de multinacionales atrás y un montón de intereses. Entonces me parece que ahí, volviendo a ese tema de Freud, me resulta interesante esa cuestión de cómo estamos proyectando, ¿no? Cuestiones bélicas, cuestiones de nacionalismos, y cuestiones también que tienen que ver con lo vincular, con lo económico y con la espectacularización. Así que sí será interesante abordarlo por todos esos costados. Gracias, Sebastián. Sergio. Sí, son muchas cosas. Se va abriendo el abanico. Pero bueno, a mí me parece interesante, digamos, tal vez me preguntaría qué significa ser sede de un mundial. O sea, ¿por qué un país X solicita, pide, se prepara, incurre en gastos enormes, digamos, para convertirse en sede de una competencia internacional de prestigio, sea en este caso la Copa Mundial o las Olimpiadas o alguna otra? Y tal vez tiene que ver también con esa búsqueda de prestigio internacional, ¿verdad? Que en este caso no tiene que ver con el éxito deportivo específicamente. Qatar sabemos que nunca ha participado en un mundial, entonces no está buscando prestigio por la vía del triunfo o de la performance deportiva, sino también está esta dimensión organizativa. Digamos, también organizar eventos se convierte en motivo de orgullo o de búsqueda de prestigio a nivel internacional. No deja de ser interesante, digamos, ver que en los últimos 20 años aproximadamente se han ido incorporando otras geografías también a lo que sería la geografía del fútbol, no solo en el sentido de los equipos que participan, sino también de las sedes que se organizan. Y esto que creo que lo mencionaba Onésimo, digamos, la cantidad de mundiales o de competencias internacionales que hay ahora es muchísimo mayor que la que había hace 30 años. Desde que se empiezan a incorporar categorías menores, categorías femeninas y otras variantes también. Tenemos competencias todo el tiempo, o sea, el fútbol se ha vuelto algo 24/7, digamos, ¿no?
pero en eso hay una expansión de la geografía también del fútbol y obviamente también de la cuestión geopolítica. No sé, Corea-Japón fue la primera sede asiática de un mundial, Sudáfrica fue la primera sede africana, Qatar es la primera sede árabe, etcétera. Hay una incorporación de otros países y también eso es antropológicamente interesante, diría yo, robándole el espacio a Onésimo, digamos, porque nos enfrenta a esos otros que de alguna manera están, no necesariamente comparten nuestra visión de la modernidad o de lo que debería ser, digamos, una sociedad moderna normativamente hablando. Yo creo que eso es como interesante verlo. En este caso, digamos, como un país árabe, un emirato, monarquía absoluta, confesional, obviamente, decide pelear por la sede, lo hace, hay mucha discusión al respecto de cómo fue que logró la sede, pero también de alguna manera es interesante que se abra al mundo. O sea, también hay un riesgo en eso, eso es lo que quiero destacar. Se pone en evidencia y no es casual que nosotros estemos discutiendo una serie de cosas que probablemente esta gente preferiría que no se discutan, ¿no es cierto? Que se haga la fiesta, pero que no se discuta. Pero de todas maneras se abre un poco la caja de Pandora, digamos. El Mundial también opera, podríamos decir, como una especie de esfera pública global que lleva a discutir este tipo de situaciones en sociedades que, digamos, han permanecido de alguna manera cerradas o alejadas de los reflectores. No sé, pienso un mundial en Corea del Norte, para poner un ejemplo radical. Yo creo que eso es interesante y de alguna manera pone en discusión a esta sociedad también, ¿no es cierto? Esto que estamos discutiendo, en la medida en que van revelándose cosas, los hinchas falsos, las restricciones a los periodistas, las prohibiciones a los LGTBI, las segregaciones entre el público local y el público visitante, todo este tipo de cuestiones también llevan a una discusión que de otra manera tal vez no se hubiera dado. Y yo tal vez quisiera rescatar eso, digamos, el papel crítico nuestro, ¿no es cierto? El papel crítico de las ciencias sociales, en este tipo de discusiones. Yo creo que este tipo de foro es lo que necesitamos. Necesitamos no hacer la vista gorda, pero tampoco cerrar los ojos, sino entrarle a la discusión. Yo creo que ese es el punto. Claro. Podríamos decir que seguramente Qatar saldrá con mucho dinero, pero no saldrá culturalmente impune de este mundial, Pues ¿verdad? yo no creo que les interese el Políticamente. dinero. No creo que les Ya. interese. No están buscando prestigio, no dinero. Y Exacto. en esa apuesta por el prestigio, creo que no les está yendo muy bien. Y eso, bueno, Sin em- estamos llegando al límite del tiempo, pero hay un tema que, así como lo vemos en el caso del régimen catarí, digamos, la instrumentalización del mundial en función de sus intereses, de su prestigio, de su apertura al mundo, de darse a conocer, un tema que ronda por ahí es cómo cada gobierno en cada país pues utiliza también esta coyuntura en función de la construcción de legitimidad, imagen, distintos actores políticos. Pero estamos llegando al límite del tiempo y quería pedirles, primero, que si les queda algo ahí que no pueden dejar de decir, que lo digan. Y en segundo lugar, a manera de reflexión final, sintética, ¿qué dice este mundial de este mundo en el que vivimos, de este momento histórico, de esta época, ¿verdad? ¿En qué medida el mundial es espejo del momento y de la época en que vivimos? Laura, que te veo con muchas ganas de intervenir Sí, ya. es que justamente estaba pensando con lo que estaba diciendo Sergio, que yo estoy de acuerdo, o sea, definitivamente de esto se tiene que conversar, se tiene que debatir. Lo peor que podríamos hacer, insisto, es retirarnos a la palestra de la superioridad moral académica y decir de esto no quiero saber nada. Todo lo contrario.
Pero a lo que iba es que si bien esa es una posibilidad de que Qatar no quede bien parado frente a la discusión pública, también la otra opción es bastante más siniestra, pero es posible, de que esto se permita ver porque ya no hay tanta condena. ¿A qué me refiero? El otro día un estudiante, Josué, si nos está viendo, Josué Cabeceta, me saca este dato. El año pasado, cuando sale la votación en la ONU en contra del fascismo, en contra de glorificar el fascismo, me indica él que el año pasado solamente se opuso Estados Unidos e Israel, vaya sorpresa, ¿eh? Pero que este año la misma votación se opusieron alrededor de más de 50 países. Ojo con esto. Pensando en esto que está preguntando también Gerardo, ¿qué habla esto a nivel de nuestra condición global? Es que esto también se está dejando ser visible porque ya no va a haber tanta condena, porque también no solo está Qatar con sus tendencias fundamentalistas, o sea, Estados Unidos en este momento es un laboratorio muy peligroso de extremismos de todo tipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto podríamos apostar porque esta apertura le salga mala a Qatar? O si más bien esto va a ser recibido como un ejemplo de, mira, tengo derecho soberano a limitar derechos, así como lo limita el Estado catarí. Y quisiera finalizar nada más, ya que me sacaron a Freud, y bueno, evidentemente ahí hay mucha cercanía de mi parte al ser psicoanalista. Hay algo, evidentemente, la identificación con el logro cultural, y eso es claro que juega muchísimo a nivel deportivo. Y yo quisiera destacar eso, es los afectos que se mueven no son solamente conscientes. Por eso es que aquí el riesgo y lo que aparece en juego va más allá de la reflexión netamente racional, argumentativa, deliberativa. Se juegan las pasiones y desgraciadamente así como pueden brindarnos momentos de extrema alegría, son momentos de extremo riesgo y de violencia, y yo quisiera cerrar señalando de que son los momentos donde más agresión se gesta intrafamiliar, y en eso tampoco lo podemos olvidar, ¿verdad? Como catalizador, no es solo catalizador del vínculo, de la identidad, si es que se puede hablar de identidades, sino también de los afectos más destructivos, ya que Onésimo introdujo pulsiones, también por acá se puede dar muchísima destrucción. Pues a ver qué termina pasando y bueno, quién sabe qué nuevo campeón habrá. Cada quien hará sus valoraciones y con esto cierro. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Onésimo. Sí, gracias. Interesantísimo lo que han dicho Sebastián, Sergio y Laura. Sobre todo lo que me quedo un poco con lo que decía Laura acerca de los afectos, ¿verdad? Sí, se ha preponderado más la cuestión mercantil, comercial, y no tanto, o sea, qué vamos a perder en términos económicos y no qué estamos perdiendo en términos afectivos, porque justamente eso es lo que hablaba la encuesta nuestra del Instituto de Estudios Sociales en Población, ¿verdad? La gente ve esto desde las emociones, no lo ve desde la cuestión lucrativa. Y es importante preguntarse por eso, ¿verdad? ¿Qué pasa con los afectos en esto? Y dice mucho esto, ¿verdad? Que justamente se esté discutiendo más por la cuestión económica, por la cuestión comercial, etcétera, de la época en que vivimos, ¿verdad? Como decía Ortega, es del espíritu del tiempo. Pareciera que el espíritu del tiempo ha permitido que ese tipo de cosas se puedan desarrollar. Es decir, que un mundial en Qatar pueda ser posible, ¿verdad? O que las cosas que pasen en Qatar puedan ser posible. Y ahí están medios de comunicación cubriendo, y ahí están medios de comunicación diciendo que es un asunto cultural, y ahí está la gente plegada, digamos, o mucha gente plegada a ese tipo de circunstancias sin, vuelvo a decir, cuestionarse las razones de posibilidad, las condiciones de posibilidad que hacen, valga la redundancia, posible un mundial como el de Qatar o cualquier otro mundial como los que se han dado, que han habido siempre, digamos, circunstancias complejas alrededor de ellos. Pero bueno, estamos en y estamos hablando sobre lo que puede suceder o lo que va a suceder en Creo que
pecando un poco de pesimista, ¿verdad? Bueno, no va muy bien esto, ¿no? Hay muchos retumbos muy escabrosos acerca de este mundial, que puede ser exitoso en términos competitivos. Eso va a haber un campeón, listo, ya está, va a haber un subcampeón, va a haber un tercer lugar, etcétera, ¿no? Pero sí, digamos, la parte residual de eso es lo que a mí me llama la atención y me preocupa, ¿verdad? Aunque también está esto otro que decía Laura, pareciera que las discursividades fascistas son más aceptadas en nuestros tiempos, ¿verdad? Que hace algún tiempo, ¿no? Pareciera que es posible esto. Y eso habla también, o sea, un ejemplo de eso lo son, digamos, los liderazgos políticos en América Latina, ¿verdad? Bueno, ahí es otro tema, pero bueno, los liderazgos políticos en América Latina están llenos, digamos, de esto, de una expectativa que no mira con tanta, o que mira con indulgencia algunas cuestiones que a nosotras y nosotros nos escandalizan, ¿verdad? Eso sería. Gracias. Gracias, Onésimo. Sergio. Yo ya no tengo mucho que decir, ya está todo dicho, creo. Bueno, no, hay mucho que decir. Pero pues lo que yo creo importante es lo que decía, ¿no? No cerrar los ojos, tampoco hacer la vista gorda, participar en la discusión, en la denuncia, en el debate. Yo creo que esa es un poco la responsabilidad que tenemos como intelectuales, como aficionados al fútbol, como ciudadanos de una democracia muy cuestionada por lo que ustedes quieran, pero bueno, finalmente creo que se trata de discutir estos puntos, ponerlos en evidencia. A mí me gusta el fútbol, no soy un fanático ni mucho menos, pero me gusta ver el buen fútbol, pero eso no debe llevarnos ni a negar lo que está pasando, ni a aceptar lo que es inaceptable. Y yo creo que un poco nuestra contribución va por ese lado. ¿Cómo va a terminar esto? No soy muy optimista al respecto, ¿no es cierto? O sea, lo más probable es que, como dice Onésimo, haya un éxito deportivo y finalmente se acabe no hablando mucho más de esto. Yo creo que en todo caso sí es importante seguir dando la discusión y también la presión, no sé si, digamos, los boicots o las petitorias, en fin, todos estos mecanismos para, de alguna manera, introducir una voz disidente, para que hayan normas o elementos éticos cada vez más exigentes, digamos, en la designación de sedes o en la organización de eventos deportivos. Yo creo que eso es algo que no podemos dejar de decirlo y de hacerlo en la medida en que lo podamos hacer, que esté a nuestro alcance con los medios que tengamos. Eso es lo que me parece que podría añadir. Gracias, Sergio. Sebastián, su cierre. Bueno, para cerrar me gustaría retomar también algunas cosas que quedaron ahí flotando en el aire, ¿no? Y que me hicieron pensar un poco. Por un lado, lo que decía Sergio, ¿no? En cuanto a que esto para Qatar no busca un fin económico, sino que lo que busca es una validación de la comunidad internacional en cuanto a prestigio, a mostrar, bueno, no pasa nada acá, nosotros somos buenos, somos un lugar en el que se puede organizar un evento deportivo como un mundial. Y lo relaciono con lo que decía Onésimo del espíritu del tiempo, ¿no? Del concepto aquel del Zeitgeist que hablaban los alemanes, ¿no? Que esto ya pasó en otras épocas, ¿no? Con el Mundial de Italia en el 34 y el fascismo de Mussolini en plenitud. Lo que bien mencionaban tanto Laura como Onésimo también y Sergio en algún momento del Mundial de Argentina 78 y más o menos todos los mundiales tienen algún
o algún trapo sucio ahí, o alguna cuestión política que los atraviesa, y me parece que el tema de fondo estará en cómo hacer convivir esta mirada crítica que podemos tener desde la academia, desde el periodismo, cada uno de nosotros y nosotras, en el sentido de durante el desarrollo de este torneo y lo que va a pasar después, ¿no? Cómo la historia lo va a estudiar, cómo lo va a reflejar a la hora de la producción académica sobre este hecho, como seguimos hablando del Mundial del 34 y del 78 y de otros. Bueno, hay ahí un insumo para hablar de esto y para seguir hablando de esto, no solo lo que estemos haciendo ahora. Y al mismo tiempo juegan los afectos, ¿no? Porque yo pensaba que para mí, o sea, desde una de formación profesional, este mundial es tanto poner la mirada en algunas cuestiones críticas, analíticas, y por otro lado es juntar el álbum con mi hijo y mirar los partidos con él. Y entonces es como que uno está ahí en ese punto a medio camino entre las dos cosas, ¿no? Que es un poco lo que decía Laura y lo comparto. Así que me parece que hay un montón, esto es algo, un fenómeno propio de su tiempo, el tema del mundo árabe, que es algo tan ajeno, ¿no? para el mundo occidental, y bueno, que nos debemos ponerlo sobre la mesa, estudiarlo, abordarlo desde de todos los puntos de vista posibles, y sobre todo que no quede durante solo este mes del Mundial, sino en lo sucesivo, porque nos va a ayudar a explicar un montón de cosas. Bueno, muchísimas gracias, Laura, Onésimo, Sergio, Sebastián, por sus aportes que han sido muy provocadores, muy ricos en términos de mostrarnos otras miradas justamente sobre lo que está pasando y lo que va a pasar en este mundial. Creo que justamente por eso abrimos este espacio, porque es parte de nuestra responsabilidad participar en la construcción de significados, en la construcción de sentidos sociales, ¿verdad? Desde otras miradas, tanto desde sus disciplinas, sus experiencias, sus vivencias y sus investigaciones. Entonces, muchísimas gracias, y quisiera anticipar una invitación que nos está haciendo Sebastián, que ya incluso tenemos hasta una propuesta de un curso post-mundial. Sé que hagamos una nueva convocatoria, una mesa como esta, para ver qué ha pasado después del mundial, para retomar algunas de estas reflexiones, pero también más adelante, ¿por qué no pensar en un cursito, ¿verdad? Un curso de extensión docente que nos permita profundizar con mucha gente interesada en estos temas, en distintos temas como los que se han planteado esta tarde. Muchas gracias también a las personas que nos siguieron en redes y que comentaron. Ahí quedan algunos comentarios pendientes. Les invito a verlos y si es posible responderles a quienes se quedaron ahí pendientes de respuesta en el chat del canal. Gracias de parte de la revista Relato y de la Escuela de Ciencias Políticas. Muy buenas tardes y que disfruten y vivan a plenitud y críticamente pues el mundial que se avecina.